Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, también a los que nos siguen por streaming. Queríamos aprovechar esta rueda de prensa para hacer una valoración de tres elementos fundamentales, siempre, lógicamente, estando también a disposición para responder a las preguntas que consideréis oportunas. En primer lugar, queremos poner encima de la mesa lo que va a ser uno de los hitos fundamentales, si todo se mantiene tal y como está ahora mismo, a lo largo de esta incipiente legislatura, que es la cuestión del decreto de los estibadores, que, como sabéis, se prolongó en la posibilidad de aprobarse desde la semana anterior y desde la anterior, pero ya no tiene más posibilidad de aplazamiento y este jueves tendremos el resultado final. Este jueves tendremos el resultado final de entre dos opciones. La opción de que el Partido Popular pierda el Real Decreto y, por lo tanto, no sea convalidado y se produzca un hito histórico, porque hace ya muchos años, a lo largo de la historia reciente democrática, solo ha sucedido en un par de ocasiones, una de ellas, además, por un error. Lo cierto es que es un símbolo, si ocurre eso. La otra opción es que el Partido Popular llegue a un acuerdo con los actores políticos que le puedan apoyar, como Ciudadanos o el Partido Socialista, o con digamos, los sujetos sociales, cosa bastante más extraña. En cualquier caso, ¿qué significa para nosotros esta situación? Esta situación es un reflejo clarísimo de que hay números suficientes para tener un gobierno diferente al de Mariano Rajoy. Yo creo que esta es la aritmética parlamentaria más fácil y más evidente. No solo porque el Gobierno pueda perder un Real Decreto, que por lo tanto es base de su política concreta en esta legislatura. Recordemos que ya son 11 Reales Decretos aprobados por el Partido Popular y convalidados por el resto de la Cámara, normalmente apoyados por el Partido Socialista y Ciudadanos en exclusiva. Pero esta sería la primera ocasión en la que un Real Decreto se pierde por parte del Gobierno y pone de reflejo algo que nosotros hemos estado diciendo desde el principio. Si hay voluntad política por parte de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Podemos, las confluencias, desde luego podría existir la posibilidad de un gobierno alternativo. ¿Esto con qué más ha quedado de manifiesto? Con lo que aprobamos esta semana, que registramos en el Congreso, de una comisión de investigación para la financiación ilegal del Partido Popular. Esto se presentó la semana pasada, lo presentamos Irene Montero y yo como portavoces del Grupo Unidos Podemos y fue parte de un acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Socialista para investigar al Partido Popular, para investigar una trama de corrupción que se presenta a las elecciones, para investigar una forma de hacer política que ha saqueado nuestro país. Y esto ha sido posible porque hay números. Y si hay números para esto, ¿por qué no hay números para un gobierno alternativo al del Mariano Rajoy? Es evidente que esa es la pregunta que se hace mucha gente en nuestro país y de momento solo se puede responder porque el Partido Socialista no quiere que sea de otra forma, porque el Partido Socialista de momento prefiere mantener a Rajoy en el Gobierno y evitar la opción alternativa, que es la que nosotros seguimos diciendo que en todo momento está encima de la mesa, que cuando haya voluntad política podemos ir por ahí. Segunda cuestión a valorar. Se cumplen 1000 días del reinado del ciudadano Felipe de Borbón. Hay, por lo tanto, que hacer una valoración de lo que han sido estos 1000 días. Para nosotros somos conscientes de que el ciudadano Felipe de Borbón ha llegado a ser jefe de Estado como resultado de una crisis de régimen muy profunda que alteró el sistema político en nuestro país. No de otra forma, podría haber accedido de esta forma tan, entre comillas, prematura. Tiene que ver con la irrupción del 15M, tiene que ver con la irrupción de nuevos sujetos políticos y tiene que ver con la irrupción de un clima nuevo, evidentemente, un clima de impugnación del sistema político. Así es como la Casa Real intentó protegerse de ese clima con una sucesión dinástica y en la que, además, intentó dejar atrás una serie de personas absolutamente vinculadas a la Casa Real, como era el ciudadano Juan Carlos de Borbón o la infanta Cristina, que las intentó quitar de en medio sencillamente porque estaban demasiado empantanadas con la corrupción. Dicho esto, sin embargo, nosotros entendemos que el ciudadano Felipe de Borbón ha mantenido una política continuista con su predecesor. Al fin y al cabo, sigue haciendo a día de hoy lo mismo que hacía su padre. En términos económicos, en términos de intermediación, es evidente que el ciudadano Felipe de Borbón ha continuado el legado de su padre, por ejemplo, siendo el intermediario oficial entre las grandes empresas españolas y países prácticamente feudales y que no respetan los derechos humanos, como es Arabia Saudí, y ha sido un papel central en las relaciones comerciales, tanto su padre como ahora mismo él.
con un agravante: desconocemos absolutamente el carácter de esas intermediaciones. En el Congreso, como bien sabéis, no se pueden hacer preguntas sobre la Casa Real, no se admiten esas preguntas porque la Constitución supuestamente lo prohíbe y el reglamento del Congreso también. No podemos saber, por lo tanto, a qué se deben esos viajes a países como Arabia Saudí, no sabemos cuál es el propósito y no sabemos tampoco de qué se está hablando. Si se está hablando, como ya sospechamos y como ha quedado de reflejo el jueves pasado en la votación en el Congreso, de acuerdos comerciales y militares con países que, como sabéis, pues acaban degollando y dando latigazos, por ejemplo, a personas homosexuales en la mitad de la calle. Y eso que hace Arabia Saudí está, en cierta medida, legitimado por la diplomacia española, que prefiere comerciar con ellos antes que denunciarlo. Y ahí tiene un papel central el ciudadano Felipe de Borbón, igual que lo tenía su padre. Por lo tanto, la valoración que nosotros hacemos es claramente negativa, en la medida que es continuismo con una política que, a nuestro juicio, no representa los principios y valores de la sociedad española. El crecimiento de la extrema derecha está viéndolo en las encuestas, lo hemos visto con la victoria de Trump y de sus políticas racistas y xenófobas, lo estamos viendo en las encuestas también de Francia, pero tenemos en unos días las elecciones en Holanda y tenemos una posibilidad de que el partido de extrema derecha, xenófobo y racista, pueda ser el ganador de esas elecciones. Con independencia de que después eso pueda cristalizar en un gobierno o no, lo que debería hacernos pensar es, desde luego, por qué partidos de extrema derecha, que representan lo que prácticamente representaba el fascismo en los años 30 del siglo pasado, vuelven a tener tanto peso político en la actualidad. Y nosotros creemos que no estamos hablando lo suficiente de las causas. Y las causas es el desempleo, la globalización, la miseria, la frustración de las clases populares que ha provocado el propio capitalismo y la propia crisis económica. Y mientras tengamos gobiernos e instituciones democráticas y no democráticas como la Unión Europea que no atajan esas cuestiones, evidentemente se le está permitiendo un caldo de cultivo a la extrema derecha enormemente preocupante. Creemos que la Unión Europea está en camino de implosionar y que la extrema derecha y los partidos de extrema derecha son solo el síntoma de problemas mucho más profundos en el marco de la Unión Europea, especialmente de razones económicas. ¿Y cualquier pregunta, por supuesto? Buenos días. Yo quería hacerle dos cuestiones. En primer lugar, comentaba que efectivamente el jueves el Gobierno puede perder el primer Real Decreto de la legislatura y de bastantes legislaturas atrás también. Pero bueno, el actor fundamental en ese sentido para decidir si se pierde o no se pierde ese decreto es el PSOE. Yo no sé si ustedes han mantenido ya conversaciones con ellos, si nos puede avanzar algo de cómo han ido estas conversaciones, si saben ya cuál es la posición del Partido Socialista al respecto. Y en segundo lugar, con respecto a lo que acaba de comentar sobre el ascenso de la extrema derecha, las elecciones en Holanda de este próximo fin de semana, la próxima semana creo que son, no sé si nos podría comentar, habla de que hay un auge de la extrema derecha y que no se está sabiendo combatir. No sé por qué, y me gustaría pedirle su opinión, la izquierda, los partidos de la izquierda no están sabiendo capitalizar este descontento con las instituciones, con el sistema económico actual. Sí. Sobre la primera pregunta, nosotros hemos de decir que lo que nos dice y nos transmite el Partido Socialista es que no van a votar a favor del decreto, sino que van a votar en contra. Esto es lo que nos han dicho las personas que están trabajando ese Real Decreto en la Comisión de Fomento, igual que están trabajando nuestros compañeros y compañeras de Unidos Podemos en esa comisión. No obstante, siempre queda la duda de dónde se está negociando entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es evidente a todas luces que están negociando y que no es al nivel de la Comisión de Fomento, es a otro nivel, es al nivel de entre el Gobierno y la gestora del Partido Socialista, en la que suponemos el Partido Popular no tiene ningún interés en perder el Real Decreto y, por lo tanto, estarán haciendo una serie de presiones al Partido Socialista. Ignoramos esa realidad, ignoramos cómo se está componiendo esa conversación y lo único que podemos saber hasta el momento actual es que el Partido Socialista dice que se va a oponer a ese Real Decreto. Si esto es así, efectivamente se perdería por parte del Partido Popular, solo que quedan 4 días, son 4 días de negociación en los que el Partido Popular y el Partido Socialista intentarán llegar a un acuerdo. Vamos a ver qué tipo de acuerdo, vamos a ver si eso va en perjuicio o en beneficio de los trabajadores de la estiba, que es lo que a nosotros en este caso nos preocupa más. Y sobre la segunda cuestión, hemos de decir que el crecimiento de la extrema derecha se produce sobre todo en lugares donde los partidos
anteriormente considerados socialdemócratas se han hundido. Se han hundido porque han perdido base social, porque su discurso ha quedado deslegitimado, porque decían ser de izquierdas pero practicaban políticas de derechas, como es el caso del Partido Socialista francés o como es el caso del Partido Laborista holandés. Al final lo que nos estamos encontrando es que en el norte de Europa hubo una izquierda que en un momento histórico fue de izquierdas y defendió una socialdemocracia más clásica y que en las últimas décadas abrazó lo que llamaríamos la tercera vía de Tony Blair o incluso aspectos más derechistas de esa tendencia. Y eso ha producido, desde luego, pues una situación de frustración entre la base social progresista de aquellos países y, desde luego, ha construido una autopista y una autovía para que la extrema derecha pudiera crecer. Afortunadamente en nuestro país han sido las cosas y están siendo de forma diferente. Somos una anomalía a efectos de nivel europeo porque tenemos unas organizaciones de izquierdas, como estamos demostrando en el caso de Unidas Podemos, que trabajamos conjuntamente y que somos capaces de articular un proyecto alternativo al de la derecha que es sólido, que es algo muy diferente a lo que planteaba la socialdemocracia y sigue planteando la socialdemocracia europea, que, como hemos dicho, en su práctica se ha parecido cada vez más a los conservadores y, en ese sentido, se le ha dado, desde luego, un espacio muy abierto, desgraciadamente, a la extrema derecha.